Bien, estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar paso, si le parece, a la presentación de mi invitado de esta noche, que sin duda alguna, pues es el indicado. Así se lo digo. Le doy la bienvenida a Salvador Romero. Es el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, en vivo desde La Paz. ¿Cómo está, señor Romero? Gracias por acompañarme. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto, señor Romero. A ver, vamos a dejarlo bien claro. El Tribunal Supremo Electoral ha tomado la decisión, está inhabilitado Evo Morales y lo tienen claro, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral determinó en febrero de este año que la candidatura de Evo Morales para el Senado de Cochabamba no reunía todos los requisitos que exige la Constitución y las leyes para quedar habilitado. En particular, el requisito de la residencia. Hay que recordar, febrero puede parecer muy lejos, pero el proceso electoral quedó suspendido en marzo con la llegada de la pandemia del coronavirus a Bolivia y recién se está restableciendo el calendario electoral que nos lleva a la jornada de votación el domingo 18 de octubre. Bien, ahora, la pregunta del millón. El Tribunal Supremo Electoral, hoy por hoy, ¿puede hacer algo más? Porque, bueno, esto se llevó ya al ámbito constitucional, están los vocales, está empatado, se está buscando al tercer vocal para el desempate, pero el Tribunal Supremo Electoral, en este momento, ¿puede hacer algo más? Es importante señalar cuál es exactamente el procedimiento. Una vez que el Tribunal Supremo Electoral emitió la resolución de inhabilitación, los fallos que emite el tribunal son, señala la ley, inapelables, irrevisables. El Tribunal Supremo Electoral es la última instancia de la justicia electoral en Bolivia. Sin embargo, la misma legislación prevé que todos estos fallos tienen este carácter de palabra final, excepto en los campos que corresponden a o que son de competencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, está prevista la figura del amparo constitucional. Es cierto que es una figura poco recurrida. En este proceso electoral debemos tener unos 4 o 5 casos en los cuales las decisiones del Tribunal Supremo Electoral han sido recurridas en amparo. Una de estas por el candidato Evo Morales, otra por la candidatura del oficialismo sobre el proceso de inscripción, sobre la hora del registro de inscripción de las candidaturas, también por la candidatura de Creemos de Luis Fernando Camacho con respecto a la inscripción de diputados en el departamento de Beni. No son muchos los casos, pero en todos ellos esta posibilidad está abierta y cuando se produce una acción de amparo, el Tribunal Supremo Electoral defiende, expone, por supuesto, los argumentos por los cuales adoptó una determinada decisión. Y se aguarda la decisión, el fallo de las autoridades de las salas constitucionales. A ver, ahora, perdón, señor Romero. Aquí hay antecedentes mucho más complejos que ya no solamente tienen que ver con Evo Morales, me refiero al partido como tal, al movimiento al socialismo, al MAS. Desde el frente de lo que la OEA descubre, calificado como un fraude electoral, hay participación de integrantes del propio movimiento al socialismo. Hay quienes apuntan y señalan al propio Evo Morales, en fin, hay investigaciones, hay documentos, hay elementos. Hoy Luis Fernando Camacho, en lo que me parece un movimiento muy atinado, vuelve a meter presión para que se retire la personería jurídica al movimiento al socialismo. Esto no solamente inhabilitaría a Evo Morales, esto acabaría con la participación de Arce y todos los demás. Es importante entender el fraude que se comete o que se descubre por parte de la OEA, se determina que hay irregularidades obvias y a propósito, vaya. Tiene que ver con el beneficio de quién. ¿Del MAS? ¿A quién favorecería? Al MAS. ¿A quién del MAS favorecería? A Evo Morales. Y entonces cobra otra dimensión completamente diferente
en lo que pueda ser o no la participación de un Evo Morales. Es el bloque, es el movimiento al socialismo. ¿Por qué esto no se ha podido determinar? ¿Por qué si han sido tantas las voces y hay elementos suficientes como para considerar el retirar la personería jurídica al movimiento al socialismo no se ha hecho? Creo que es importante señalar a partir del informe de la OEA que se han abierto varias líneas de acción. Por un lado, existe un proceso que se está desarrollando actualmente ante la justicia. Hay que recordar que varias de las ex autoridades del Tribunal Supremo Electoral e incluso también autoridades de los tribunales departamentales hoy se encuentran guardando detención porque existe un proceso en curso sobre lo que sucedió en el proceso electoral de octubre de 2019. Y ese es un campo en el cual la justicia deberá determinar qué tipo de responsabilidades le corresponden a quienes estuvieron a cargo del proceso electoral de 2019. Ese es el campo de la justicia. Ese informe de la OEA también señaló, identificó muchas de los problemas, de las vulnerabilidades, fragilidades que mostró el sistema electoral boliviano, y el Tribunal Supremo Electoral, ya esta vez en el perímetro, el campo de su acción, ha tomado numerosas decisiones para ir justamente mejorando, fortaleciendo el sistema electoral para poder subsanar todas esas observaciones que dejó esta auditoría completa que realizó la OEA en 2019. Por ejemplo, se ha mejorado de manera muy significativa. Por supuesto. Perdón que le interrumpa, señor Romero, porque es que tengo poco tiempo. Yo entiendo lo que usted me está diciendo y será la justicia la que tenga que determinarlo. Pero el Tribunal Supremo Electoral debe de tener voz y voto en esto también, porque no solamente es lo que le acabo de plantear. Es decir, el beneficio de este fraude electoral determinado por la OEA era ¿para quién? Para el MAS, para el candidato del MAS. El candidato del MAS es Evo Morales y la participación de integrantes del MAS. Es decir, este es un grupo que buscaba beneficiarse de un fraude electoral. ¿Cómo dejar participar a este grupo? Primero eso. Después lo que también agrega Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho no solamente va a este punto. Luis Fernando Camacho habla de la utilización de recursos del Estado, como por ejemplo la imprenta, la imprenta del Estado para poder hacer la campaña electoral. Esto es una ilegalidad. El mal uso que se dio a empresas editoriales. Esto fue en 2019. Eso es parte de lo que trae también Luis Fernando Camacho. Cómo se financió la campaña a través de varios ministerios. Todas estas son irregularidades, son ilegalidades. ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral no determinó también esto? Es decir, una cosa es la justicia, pero aquí hay delitos electorales cometidos, denunciados y que pueden comprobarse. ¿Por qué no se hizo nada al respecto, señor Romero? Es importante señalar que esta acusación, esta denuncia ha sido presentada el día de hoy por Luis Fernando Camacho a conocimiento del Tribunal Supremo Electoral y por lo tanto va a tener el proceso que corresponde, el debido proceso. Han señalado que han entregado pruebas y por lo tanto el Tribunal Supremo Electoral las podrá evaluar. Pero todo esto dentro del marco del debido proceso. Creo que hay que recordar, subrayar que uno de los elementos fundamentales del Estado de Derecho es el debido proceso. Y así también se ha procedido con las denuncias, las acusaciones que se formularon contra el Movimiento al Socialismo y también contra otras 3 organizaciones políticas, Juntos, Comunidad Ciudadana y Creemos por la difusión de encuestas. Hay que recordar que se presentaron numerosas denuncias hace algunas semanas sobre este tema y al haberse presentado también un recurso concreto de inconstitucionalidad por una de las partes, el Tribunal Supremo Electoral, siguiendo el debido proceso, siguiendo lo que indica la Constitución, ha puesto el tema a conocimiento del Tribunal Constitucional, que deberá determinar la inconstitucionalidad o no del artículo referido, y luego el Tribunal Supremo Electoral podrá entrar a conocer y a tomar una definición sobre estos casos, que hay que recordar lo que establece la ley, es que en caso de probarse esta infracción, la sanción podría ser la pérdida de personalidad jurídica de las organizaciones políticas. Bueno, ahí la pregunta es los tiempos. ¿Darán los tiempos?
porque no sé, yo lo dudo mucho, honestamente, que se haga todo esto. Sí, yo entiendo, es el debido proceso, pero los tiempos, lo importante que son los tiempos. Señor Romero, me tengo que ir, además yo sé que también usted tiene la agenda muy apretada, le quiero agradecer su tiempo como siempre y la disponibilidad que siempre ha tenido con nosotros en el programa. Es usted muy amable, le mando mis mejores deseos en esto que es tan complicado, este proceso electoral en Bolivia. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, era Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, en vivo desde La Paz. Hago una pausa.